Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buen día, bienvenidos al Miopen Radio, un espacio para hablar de música, cine, literatura, teatro y demás expresiones artísticas sin escapismo. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. Regálame un minuto de silencio para imaginarme que me estás diciendo que me quieres. Si tú me odias y yo te quiero, haremos contraste como el fuego y el hielo. Y yo sé que tal vez tú no lo entiendas, que yo no seré lo que tú piensas. Pienso que tal vez la vida no se juega como el ajedrez, y en el amor también hay que jugársela para poder entender que tú y yo estamos hechos justamente para los dos, que tú y yo estamos hechos justamente para los dos. Entrégate y ya verás que no habrá espacio para el dolor y en el calor entenderás. Cientos de besos al despertar, y si en la noche no he llegado es porque la luna te fue a buscar. La vida no se juega como el ajedrez, y en el amor también hay que jugársela para poder entender que tú y yo estamos hechos justamente para los dos, que tú y yo estamos hechos justamente para los dos. Lo que escuchamos fue Simón Grossman, cantante y compositor venezolano residenciado en el año 2000, desde el año 2010 en Miami, Florida. Ahora hablemos de cine. La película La Familia, en mi opinión, uno de los largometrajes venezolanos de mayor importancia en lo que va de siglo. Aquí una reseña. El psicoanalista Carlos Raskin indica que una de las escenas más poderosas del largometraje La Familia es la de un muchacho en el jacuzzi, en paz, sin perturbaciones. Emula al vientre materno, la protección del indefenso. Sin dudas, es una imagen potente de la película venezolana que se estrenó el 27 de julio. Es la historia de Andrés, interpretado por Giovanni García, y Pedro Reyes, encarnado por Reggie Reyes, padre e hijo respectivamente, en una ciudad de la que quieren escapar. Son pocas las rendijas para el sosiego. El cineasta y guionista Gustavo Rondón Córdoba finalmente presenta su primer largometraje,
que participó el año pasado en la Semana de la Crítica de Cannes en el Festival de Cine de Mar de Plata, en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián y ganó Mejor Película en Biarritz. Este año fue la mejor ópera prima en el Festival del Cine Venezolano en Mérida. Es un film que desde las primeras tomas nos advierte la hostilidad que atravesará a sus protagonistas. Una trama en la que una ciudad se vuelve contrafigura, no precisamente por los lugares comunes que se pueden presumir cuando se habla de una metrópolis en caos, sino más bien por los gestos y las relaciones cotidianas cada vez más marcadas por la desconfianza y la necesidad de protegerse ante el peligro. Pedro vive casi solo, su papá trabaja día y noche, mientras el joven, que va dejando atrás la niñez, aprende a sobrevivir entre los vacíos del hogar y la tumultuosa vertiginosidad del barrio. La madre, tan solo es un recuerdo, su paradero se desconoce, es una foto en casa que se venera. Andrés, el padre, lleva solo una carga en un lugar que carcome. Puede ser juzgado por algunas fallas, pero trata de ser responsable. No es fácil la vida entre ruinas, tanto emocionales como físicas. Su trabajo es diurno y nocturno, de albañil o mesonero. Él resuelve sin victimizarse. Una tarde, en medio de un juego de pelota con sus amigos más cercanos, Pedro es amenazado por otro joven. Viene del barrio contiguo, de esa zona donde hay mayor peligro, donde hay gente con la que nadie quiere meterse. Pero al menor no le importa, la violencia aprehendida como ímpetu. Pedro sabe cómo se resuelven las diferencias en ese lugar. No hay que mostrar debilidad y ante el trance actúa. Pero la práctica puede distar de la teoría cuando se trastocan las emociones al debutar en los hechos. Comienza entonces el escape. El padre sabe que habrá consecuencias y el bloque ya no es lugar para ellos. Los buscarán para vengarse. No solo comienza un recorrido por la supervivencia, sino también el camino propicio para que ambos finalmente se conozcan. Pues más allá de la consanguinidad, padre e hijo son unos extraños que se veían a distancia, desde los rincones de una casa que solo es dormitorio. Si el papá busca mostrarse moralmente superior con ahínco en el trabajo como medio de superación, el hijo también será testigo de las decadencias que en cierta forma los igualan. La familia, el escape para sobrevivir. Ahora continuemos con Por estas calles de Giordano. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro, se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. Los que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por
eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. El 15 de julio, a través de las pantallas de DirecTV, en el canal Home DirecTV, se estrenó la serie Todo por el Juego, basada en la novela El fútbol no es así, escrita por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, Javier Tebas, en conjunto con Pedro Torrens. Esta serie habla de apuestas, corrupción y mafias y muchos temas más ambientados en el mundo del fútbol. Su director es el español Daniel Calparsoro, a quien tenemos en línea para entrevistarlo. Buenos días, Venezuela. Aquí Daniel Calparsoro, desde Madrid, España. Estoy hablando de la serie Todo por el Juego, producida por DirecTV Media Pro. Me gustaría decir que la génesis de este proyecto arranca en una novela, que es una novela de Javier Tebas, presidente de la Liga Española de Fútbol, que se llama Todo por el Fútbol, del interés de DirecTV en este contenido y del posterior interés de Eduardo Saqueri, el gran escritor argentino, novelista y guionista de películas como El sueño de tus ojos y La noche de la usina, que es de próxima realización, además de otras novelas como la propia La noche de la usina. Posteriormente yo fui propuesto como director y cómplice de Eduardo en este proyecto. Y bueno, la verdad es que me interesaron todos los elementos, rápidamente coincidimos en el enfoque y empezamos a desarrollar lo que sería un poco la Biblia, ¿no?, de esta serie, la Génesis, con un guión de un primer episodio y luego 4 temporadas, ¿no?, desarrolladas en pequeñas sinopsis. Es una serie de 8 capítulos de 45-50 minutos de duración que habla sobre el lado oscuro del fútbol, que trata de alguna manera de respetar también el lado positivo que tiene el juego, pero que básicamente es una historia de personajes que habla sobre la corrupción humana cuando se acerca al poder, cuando se acerca a posiciones de poder donde puede sustraer grandes cantidades económicas. Todo por el juego. Una serie muy entretenida en DirecTV. Daniel, he tenido la oportunidad de ver algunos episodios y en efecto me llama la atención ese tratamiento del tema de la corrupción, de la lucha por el poder en un deporte multitudinario, popular, pero del cual siempre se ha hablado de ese tipo de manejos oscuros, sombríos, pero que suelen pasar como por debajo de la mesa muchas veces, ¿no? Tanto por la prensa como por los comentaristas. Entonces quizás tratan ustedes de poner el dedo en la llaga en esta arista del deporte, todo lo que son los manejos pocos legales y poco simpáticos. Lo que hemos intentado de alguna manera es hablar de lo que últimamente además está saliendo en los periódicos y de hecho lleva ya años con el FIFA Gate, del amaño de partidos, del amaño de un juego, ¿no? De un juego que en sí mismo es un juego maravilloso y fantástico, pero que evidentemente al haberse convertido en un grandísimo negocio está sujeto
a este tipo de tentaciones por parte de algunas de las personas que se mueven en este mundo. No estamos diciendo que el fútbol esté completamente amañado. O sea, todos sabemos que hay una cierta parte de amaños. Nosotros nos centramos en ese lado oscuro, pero no para denunciar al fútbol, que nos encanta, porque tanto a Eduardo como a mí nos encanta, somos muy futboleros. Estamos utilizando eso para hablar de unos personajes que son universales, unos personajes que tienen una condición mundial en el sentido de que existen en todos los países, unos personajes que están movidos por la codicia, y esto se podría aplicar a cualquier otro medio, otro mundo, ¿no? Otro mundo de los negocios donde haya un volumen económico tan grande. Ese es un poco el objetivo. No es tanto una serie que denuncie el amaño de las apuestas, que sí lo hace y de forma rigurosa, pero ese no es el objetivo central, es más el trasfondo. Es más el trasfondo para hablar de lo fácil que una persona hoy en día se puede corromper, ¿no? Y cómo no hace falta estar arriba del todo para corromperse, que eso es de todo sabido, sino que hay una cultura de la corrupción que arranca desde abajo y que progresa, ¿no? Es un poco lo que hemos buscado en la serie. Es una serie también, todo por el juego, que tiene unos personajes femeninos muy fuertes, tiene un lado femenino fuerte, donde una de las protagonistas, la alcaldesa, que está interpretada por Patricia Vico, digamos que es como, entre comillas, la mala de la serie, ¿no? O una de las más malas, es una mujer empoderada, ¿no? También tenemos a Susana Rearte, que está interpretada por Marian Álvarez, y que es esta abogada, mujer independiente, banquera, independiente, que ayuda a Mariano, ¿no?, en su ascenso al poder. También tenemos a María Molins, que es la mujer de Mariano. También tenemos a su hija, Lucrecia, interpretada por María de Nati. Es curioso, ¿no?, que en una serie que aborde el tema del fútbol, que se presupone lleno de hombres y de un tono pues muy masculino, pues nos hayamos decantado, ¿no?, para abrir la serie a más audiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, evidentemente hay una denuncia del amaño de partidos, hay una denuncia de la corrupción, pero en el fondo estamos hablando de personajes. Lo que hace que una serie sea universal es que los sentimientos se puedan entender en cualquier país. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Y a la vez hemos tratado de unir un poco el mundo latino, es decir, el mundo latinoamericano, el mundo iberoamericano, y combinarlo, ¿no?, trabajando con personajes desde creadores, guionistas, actores de distintas nacionalidades, ¿no?, para dar un aire de globalización, un aire mundial a la serie, ¿no? Y estamos muy orgullosos de esto. Daniel, ¿y cuál ha sido la receptividad del público? ¿Qué te han dicho las personas que han visto la serie, ¿no? ¿En qué se han identificado? ¿Qué les ha gustado? De momento estamos un poco a la espera de los números y de las cifras. Lo que sí hemos recibido son muy buenas críticas y también hemos recibido muchas felicitaciones, pero la realidad es que estamos un poco a la espera de cómo es la reacción en Latinoamérica, y para eso queremos tener todas las cifras. Entiendo, según lo que me han contado los colegas de DirecTV, que la cosa ha ido muy bien, entonces bueno, pues estamos muy ilusionados y también pues con muchas ganas de que sea un gran éxito para poder hacer la segunda temporada, muchas ganas de que se estrene en España también, y en general todo han sido parabienes. Lo que pasa que al final la palabra final la tiene el gran público. Hay que ver cómo funcionan los 8 capítulos, los 8 episodios, y eso será lo definitivo. Nosotros hemos hecho todo lo que se podía hacer y ahora está en manos de ustedes. ¿Cuál es el reto de llevar a la pantalla una historia sobre el fútbol en la cual me imagino el público busca o espera encontrar en la serie, si bien no todo se desenvuelve en la cancha, pero encontrar la pasión y toda esa intensidad que hay en la cancha en una historia relacionada con el fútbol? ¿Cómo se lleva eso al lenguaje cinematográfico, al lenguaje de la televisión? Bueno, la pasión, como cualquier otro sentimiento, pero sobre todo la pasión, se lleva a través de los personajes. Eso es una máxima, ¿no?, que se aplica a todo lo audiovisual. En el caso del fútbol, además, tienes que representar y rodar secuencias de fútbol que estén lo suficientemente bien rodadas para que la gente entienda qué es el fútbol contemporáneo. Y teniendo en cuenta los grandes dispositivos y medios que tienen las plataformas que retransmiten los
los eventos deportivos, eso es técnicamente complejo. En este caso, contando con el apoyo de MediaPro, que es coproductora al 50% de la serie, que es quienes me trajeron a mí al proyecto, y que tienen muchísimos medios, pues hemos podido gozar de unidades móviles y de algunos medios que quizá en otras circunstancias no hubiera sido posible. El resultado es una combinación de las dos cosas: la interpretación, la emoción de la interpretación por parte de los actores, de los extras, de la gente, y la técnica para rodar esos momentos del penalti fallado, del penalti marcado, de la final perdida, de la final ganada, que de alguna manera conecta muy rápidamente con la gente, ¿no? Porque estamos también muy acostumbrados a verlos. Lo que hemos tratado es de darle una personalidad propia, no quedarnos cortos en la espectacularidad, ni mucho menos, pero que tuviera algo especial, y eso quizás ha sido lo más complicado. Pero yo creo que está conseguido. Muchas gracias por este contacto, Daniel. Y bueno, antes de despedirnos, si nos puedes hablar brevemente de los próximos proyectos y bueno, y así finalizamos esta entrevista. Muchas gracias a usted, Humberto, y a todos vosotros. Bueno, en realidad estamos terminando esto que se dice, lo que es la primera temporada. Ya están todos los capítulos acabados. Hoy estábamos haciendo las últimas copias de HDR del capítulo 8, está todo terminado y entonces, bueno, pues hay más proyectos, como siempre, pero bueno, mi interés y mi deseo es que mi continuidad esté relacionada con Todo por el Juego, segunda temporada. Y me despido con mucho agradecimiento, mucha alegría y realmente confío en que disfruten mucho de la serie. Un abrazo muy fuerte. Y tenemos acá en el estudio, en el Miope en Radio, a Arturo Guillén y la sección Gamer Station. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, ¿y tú, Humberto? Todo bien. ¿Qué tal, Arturo? Cuéntanos cuál será el videojuego del que nos hablará esta semana. Bueno, en esta ocasión vamos a ir un poco más profundo. Voy a hablar nuevamente de BioShock, pero con un acercamiento un poco más filosófico acerca de la filosofía del juego. En este juego, como bien ya les comenté, Andrew Ryan, que es el alter ego de la filósofa rusa estadounidense Ayn Rand, él decide crear Rapture, lejos de lo que se conocía en ese entonces como el comunismo en la Unión Soviética, el capitalismo intervenido de Estados Unidos, y lejos también de las instituciones religiosas como en este caso la Iglesia Católica. Aquí voy a leer parte de la primera frase que se escucha de Andrew Ryan en el juego, que más o menos resume la filosofía del objetivismo que viene de Ayn Rand. Él dice: soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene el derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington, pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano, pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú, pertenece a todos. Yo rechacé esa respuesta. En vez de eso, elegí algo distinto, elegí lo imposible, elegí Rapture. El objetivismo, más o menos, para cuadrar más bien esta frase, trata de que hay una realidad alterna a la mente humana y que, como nosotros, como seres racionales, interpretamos esa realidad y le damos, sentido a la realidad que nosotros percibimos. ¿Qué es lo que decía Ayn Rand? Que ese raciocinio que tiene el ser humano es buscar el propio interés, el interés común, el interés, en este caso individual, y que el único sistema para poder alcanzar ese interés individual, siempre racional, es decir, nunca pasando por encima del otro, es el capitalismo laissez-faire o el capitalismo puro, es decir, un capitalismo no intervenido por el Estado. ¿Qué es lo que quiso hacer Andrew Ryan? Bueno, en Estados Unidos se deslindaron de lo que los padres fundadores quisieron en realidad instaurar en Estados Unidos, que es una economía libre, libre mercado, sin intervención de la burocracia. Por supuesto, en Unión Soviética era una intervención excesiva, muy colectivista, por lo tanto el interés individual era relegado por el colectivo. Y las instituciones religiosas, en este caso, como él era no creía en Dios, era ateo, no encajaba en su filosofía. Bueno, decidió construir esta ciudad y fundar Rapture. ¿Qué es lo que sucedió? Rapture se volvió un desastre, colapsó.
parte de lo que planteaba Ayn Rand en realidad no era un anarcocapitalismo como lo quiso hacer Ken Levine, que es el creador del juego, que incluso él en una entrevista lo entrevistaron y dijeron por qué se inspiró. Bueno, él dijo, personalmente a mí no me gustan las utopías, porque eso siempre termina en una distopía, digamos, en una realidad toda alterada y termina siempre en un caos, ¿no? Porque siempre tiene que haber algún tipo de control. Lo que ocurre es que Ayn Rand en realidad no era anarcocapitalista, sino minarquista. Es decir, un estado al mínimo en el cual nada más se ocupara del sistema judicial y el sistema. La seguridad. Y la seguridad, exactamente. ¿Qué es lo que ocurrió en Rapture? En realidad en Rapture no había ni siquiera un estado que controlara la policía ni que controlara el sistema judicial, sino había un anarcocapitalismo. Pero un anarcocapitalismo en el cual tampoco se ocupó. Digamos que fueron 3 factores lo que llevaron a la hecatombe en Rapture. El primero de ellos es que no se ocupó de, por ejemplo, cosas básicas, como, bueno, quién limpia las calles, quién arregla el alumbrado cuando se daña. Todos ahí pertenecían a una élite, ya sea artística, científica y política, en este caso para... Y bueno, no había nadie que se ocupara, todo el mundo estaba, digamos, centrado en buscar ese interés individual y poco a poco se fue deteriorando la ciudad. El segundo punto era eso, que ni siquiera había un estado en el cual se ocupara de cuestiones básicas como, digamos, ponerle ciertos límites a, por ejemplo, la creación del Adán, que era como la modificación genética en el juego, en el cual alteraba incluso hasta el comportamiento de los mismos habitantes de Rapture. Y tercero, digamos que Andrew Ryan poco a poco se fue convirtiendo en una especie de tirano, en el cual, digamos que imponía no solo su punto de vista, sino la manera de llevar, en este caso, el libre mercado que se profesaba en Rapture. Y en este caso era el aislamiento. No todo se podía producir en Rapture, se aisló completamente del mundo. Digamos que uno de los aspectos fundamentales del capitalismo laissez-faire es no cerrarse, sino abrirse al mundo. Y cuestiona que no se pueden producir en determinado territorio, invitar a la inversión extranjera para que, digamos, traiga ese producto. Lleva a cabo ese proceso. Y eso fue lo que falló en Andrew Ryan. Digamos que se obsesionó mucho con su ideal y se cerró al mundo. Dice. Se cerró a Washington, se cerró a Moscú y eso le llevó a la hecatombe. Entiendo. Quizás este es uno de los videojuegos con más bagaje filosófico del cual nos has hablado en este programa. Es así. O sea, de tus preferidos, este es el que tiene quizás un manifiesto ideológico que además está muy apegado a lo que tú crees. Ok. Sí, digamos que BioShock tiene un gran bagaje filosófico y está muy apegado a mi digamos, sistema de pensamiento, que en este caso es el liberalismo económico, y no solo el económico, pues el liberalismo va más allá de un sistema o políticas económicas. Y me sorprendió gratamente que no solo que incluso hay una película de la rebelión de Atlas, pero no se había tratado este tema en otros, digamos, modos artísticos o de entretenimiento. En este caso, en que lo tocara un videojuego fue sorprendente para mí, ¿no? Por eso es uno de los videojuegos que más aprecio en ese aspecto. Y refrescanos cómo se desenvuelve este personaje protagonista en todo este contexto que nos acabas de detallar. Bueno, este personaje llega en un avión, él estaba viajando para ver a su padre, se estrella, digamos que sucumbe y cae al mar, y ahí es donde ve un faro y desciende a Rapture. Digamos que el personaje nunca habla. Nada más habla al principio, pero de resto es como que todo el tiempo lo dirigen, como que, es un hombre que está atado a una cadena y no se da cuenta. En este caso le habla a Atlas, que es como el guiño así a la rebelión de Atlas de Ayn Rand, y Atlas es el que está en contra de Andrew Ryan, que es el propio alter ego de Ayn Rand. Y ahí poco a poco se da cuenta de ciertas cosas, de por qué sucumbió la ciudad, te van contando la historia a través de como audios que están desperdigados por en los escenarios, y incluso llega un punto en que conoce a Andrew Ryan y me llama la atención entre los 3 factores que hablaste por los cuales falló todo. El primero era que pareciera que todos aspiraron a ser parte de una élite.
¿no? Es como, esa es la utopía al extremo, ¿no? O sea, porque es difícil pensar en una sociedad en la cual todos aspiren a formar parte de una élite, sea científica, artística. Sí, digamos que en cierta parte de las sociedades también necesitan que haga el trabajo que nadie quiere hacer, ¿no? Claro. Y eso es lo que, no previó Andrew Ryan y fue parte del colapso, además del aislamiento. Porque los 3 factores eso es que más me sorprende, porque los otros los veo como se pueden predecir, ¿no? Que se haya vuelto tirano, el segundo, pero este me pareció bastante curioso, ¿no? Y sui generis, en cierta forma. Sí, sin duda. Y digamos que parte de lo que quiso reflejar Ken Levine es que cualquier sistema utópico, ya sea del ámbito del socialismo como el comunismo, que sería la fase final ya que el Estado desaparece, tienden, si no se concientiza primero a la sociedad, si no se llega a un punto en el que tú dices, mira, estamos listos para esto, tiene que haber como un término medio, ¿no? Antes de esa, no una transición tan de golpe, sino una transición, digamos que lleve tiempo para que la gente se adapte, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Dale, Humberto. Sobre piedra, testigos y culpables de una época revuelta. Se morderá la cola esa culebra siempre inquieta. Si a mí me lo preguntan, quiero pan, no metralleta. Condenados que defienden su condena, utilizan la arrogancia como bandera. El espíritu de Atila corriendo por sus venas. Piedra no dejarán sobre piedra, pero después del desamparo siempre queda tierra fértil donde volver a crecer la hierba. Casa me la revienta, pico y bala cuesta abajo, envuelta en llanto, hecha leña. Después de tanta histeria de haber fumado piedra, con cincel está grabado que esto se regenera. Inventarán un dios para hacer la guerra, ignorando la voz de su propia conciencia. Pesadilla que se vuelve realidad a la fuerza. Piedra no dejarán sobre piedra, después del desamparo siempre queda tierra fértil donde volver a crecer la hierba. Donde crecerá la hierba. Donde crecerá la hierba. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. A través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Tenemos que ponernos sobre nuestros pies, tenemos que curarnos de sueños, tenemos que curarnos de deformaciones y de mentiras. Y esa es la labor de la inteligencia, esa es la labor de la comprensión, esa es la labor de acercarse al país y verlo con amor y con frialdad, con deseo de servirlo y de entenderlo, no con el deseo de actuar sobre él de una manera mágica. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí mismo. El problema no es material, el problema es mental y emocional. El problema es mental y emocional. El
problema es mental y emocional. ¿Dónde crecerá la roca sobre roca, piedra sobre piedra, testigos y culpables de una época revuelta. Se morderá la cola esa culebra siempre inquieta. Si a mí me lo preguntan, quiero pan, no me trayeta. Emilio desde el piano dijo: Horacio, dale letra. Yo le dije: si va, puse la pela, ahí la zeta. ¿Cómo ayudamos a darle fin a toda esta mierda? Zapatero a tus zapatos, rimas nuevas, todo poeta. Viento huracanado, la casa me la revienta. Pico y pala, cuesta abajo, envuelta en llanto, hecha leña. Después de tanta histeria, ya haber fumado piedra con cincel, está grabado que esto se regenera. Después de tanta histeria, ya haber fumado piedra con cincel, está grabado que esto se regenera. Es una tarea que les incumbe, es una tarea que les exige la historia y que les exige el tiempo. Las más hermosas, las más importantes y las más heroicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos. No joda, venga. Reporte número 4 del Ministerio Popular de la Suprema Infelicidad para la República Bolivariana de Venezuela y el mundo. Al caraván de mi pueblo, no creas que perdí el valor. Estoy esperando que vuelva la inspiración. Al caraván en mi mente, no creas que te guardo rencor. Estoy disfrutando la suerte que un día me tocó. Estoy disfrutando la suerte que un día me tocó. Al caraván tengo miedo, no sé cuándo saldrá el sol. Al caraván solo quiero verte surcando las nubes cerquita de Dios. Al caraván tú eres fuerte, yo sé que la muerte le espera al ladrón. Al caraván no estoy muerto, lo sabes tú mejor que yo. Al caraván de mi cuerpo te doy un pedazo de mi corazón. Al caraván de mi cuerpo te doy un pedazo de mi corazón. Al caraván tienen miedo, tú eres más fuerte que yo. Al caraván, ve y pícale duro, ve y pícale duro el ojo al ladrón. Al caraván buena suerte, yo sé que la muerte le espera al ladrón. Y lo que escuchamos fue Piedra sobre Piedra de Emilio Suárez y luego Al Caraván, Buena Suerte del Ministerio de la Suprema Infelicidad. Y tenemos en línea a Keila Brando, quien hoy nos hablará de El Cuarto de los Temblores, el más reciente libro de Jacqueline Goldberg. Hola Humberto, ¿cómo estás? Bien, Keila. Todo bien por aquí, bajo control por los momentos, o queremos creer que es así. Sobrevivimos al apagón. Tal cual, sobrevivimos al apagón.
El cuarto de los temblores, Keila. Bueno, este es el nuevo libro de Jacqueline Goldberg. Me llegó de manos de la editorial Oscar Todman Editores. Es un libro que en verdad no sabía qué me iba a esperar cuando lo empecé a leer y vi que estaba escrito en versos, pero es en verso libre. Entonces yo decía, bueno, ¿será que es poesía? Y me costó mucho esa parte de ubicar el género del libro, porque parece una novela, parece poesía, y entonces leí que es algo que se llama poesía documental, y está dentro del catálogo de novela de Oscar Todman Editores. Entonces es un libro rarísimo, es una propuesta bastante innovadora. Transgenérico, es un libro transgenérico, porque también hay crónica, hay de cierta forma ensayo. Sí, es totalmente un libro transgenérico. Podría participar perfectamente en el concurso de que hace la Fundación de Cultura Urbana. Sí, pero aunque ella lo ganó hace unos años. Ok, bueno, en verdad podría participar de nuevo porque está perfecto para ese concurso. ¿Y de qué habla el libro? ¿Sobre qué habla el libro, Keila? Bueno, el libro es totalmente individual, es como conocer a la autora desde lo más profundo de ella, ¿no? Por eso es poesía, ¿no? Es sobre su temblor. Ella cuenta que desde pequeña nació con un temblor en las manos, que le ha marcado toda su trayectoria. Como en su familia no hay otras personas que tengan ese temblor, ella es la primera. Cuenta cómo le hacían bullying, si se puede decir, en el colegio. Todo cómo se ha visto perjudicada en los trámites burocráticos porque su firma es desastrosa, entonces le devuelven a cada rato los papeles. También dice que las drogas a las que que se ha visto la necesidad de tomar para aliviar esos temblores, y cómo ya no llegan a Venezuela, entonces las tuvo que dejar, y este proceso también de abstinencia que ha sido rudísimo para ella. Hace también un estudio médico sobre los temblores, cuáles son sus orígenes, cuáles han sido los mecanismos para combatirlo. En fin, es todo un libro sobre el temblor en sus manos, desde muchas perspectivas. Leí también que, se nota bastante la incertidumbre, no solamente de ella como niña, sino también de los padres al no hallar un diagnóstico en esos primeros años. Incluso van al brujo, al curandero, para tratar de encontrar una solución. Sí. Ella comenta lo frustrante que era para ella y para los padres, exactamente, porque no sabían por qué esa niña temblaba tanto. Le hacían estos exámenes neurológicos, la llevaron a Estados Unidos, y aún así no encontraban la causa, ¿no?, de esos temblores. Ella obviamente tuvo que aceptarlos, aceptar vivir con ellos. ¿Sientes que hay desahogo en este libro? Dime. Que si sientes que hay desahogo en el libro por parte de Jacqueline. Sí, claro, totalmente. Y también confesión. Okay. Porque ¿En qué sentido? El lector es como la persona, como un psicólogo, él está ante las cuitas de Jacqueline Goldberg. Entonces uno la entiende. Entonces ella se confiesa totalmente, no oculta nada. No hay una máscara detrás de eso, sino mira, esta soy yo y esto es todo lo que yo he pasado con mi temblor y cómo la escritura ha intervenido en esto. Y uno simplemente está allí escuchando, uno es como el cura de esa confesión. Buenísimo, Keila. Muchas gracias por este contacto. ¿Algo más que quieras agregar sobre este libro? Bueno, nada, lo recomiendo muchísimo porque es la primera vez que yo me veo leyendo poesía en el metro, imagínate. Entonces sí, engancha bastante. Okay. ¿Y antes dónde leías poesía? Disculpa, que no sé. Estoy bromeando, tranquila. Ok. Te preguntaba que antes dónde la leías. No, en mi caso, porque sabes que la poesía, como decía Janioso, siempre es del cuarto, del hogar, no del metro. Y con aplausos. Buenísimo. Exacto. Keila. Bueno, Humberto, gracias. Bye. Chao. Chao. Abuso de poder, arropa
Acércate un poquito para hacerte correr. Eso le hizo falta a tu mamá anoche. A tu mamá le hizo eso falta anoche. Acuérdate de eso. Lo que escuchamos fue Cardiel y el tema GNB. Y ahora tenemos en línea a la periodista Katiuska Silva. ¿Cómo estás, Katiuska? Hola Humberto, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Nos vas a hablar hoy, en tu debut en el Miopen Radio, sobre el documental. Es un documental, una serie documental llamada Salud a la Venta, que se puede ver por Netflix. ¿Sí? Es una película documental, sí, Okay. de 1 hora 40 minutos, que estrenó Netflix. Ya está disponible para Latinoamérica desde la semana pasada. Okay. ¿Y de qué trata esta película documental? Mira, es una película muy reveladora, sobre todo para los que estamos muy pendientes de los adelantos científicos y que tienen que ver con la salud específicamente. Porque este documental pone al relieve una cosa que para mí es sumamente sorpresiva y tiene que ver con la FDA, que es el organismo que rige todo lo que tiene que ver con medicinas y alimentos en Estados Unidos, y es quien autoriza que alimentos y medicinas puedan entrar en contacto con el ser humano. Entonces, llama muchísimo la atención que en el área de dispositivos médicos, que se desarrollan a una velocidad vertiginosa, incluso más que las medicinas, no pasen por un control tan riguroso como el de las áreas de alimentación y medicina. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos pacientes ven afectada su salud cuando se les coloca en su cuerpo dispositivos que aparentemente son muy novedosos, les van a supuestamente reportar una calidad de vida mejor de acuerdo a su afección, pero a la larga resulta ser todo lo contrario. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los dispositivos no han sido previamente probados en seres humanos o no pasan por esas regulaciones tan rigurosas que deberían de pasar. Y es sorpresivo que una cosa como esta ocurra en un país súper desarrollado y que estos inventos se exporten a todo el mundo, se usen aquí en Estados Unidos y entonces, bueno, pongan en peligro la vida de personas que precisamente recurrieron a sus médicos para buscar una mejora en su enfermedad. Katiuska, ¿y nos puedes hablar de algunos casos específicos de lo que... Sí, la verdad que el documental no tiene desperdicio porque muestra lo que ha sido el caso de pacientes que han recurrido a la tecnología, por ejemplo. Está el caso de mujeres que recurrieron a un dispositivo que se llama eSure, que se autorizó el uso en el año 2002 y estuvo en uso hasta pocos días antes de que se estrenara esta película. Más de 35,000 mujeres en el mundo se pusieron este dispositivo y en la película se habla de un grupo numeroso de mujeres que tienen desde el año 2008 una batalla legal porque el dispositivo, que es metálico, que era colocado, es un dispositivo anticonceptivo, okay, y prometía ser un dispositivo de anticoncepción casi definitiva. ¿Qué pasa? Que estaba hecho de metal y no se testeó en mujeres como debía ser, y entonces empezó a desencadenar reacciones alérgicas. A algunas mujeres se les reventó en su cuerpo y los médicos prácticamente no tenían la explicación de por qué ocurría esto. Bueno, han ocurrido batallas legales hasta que este año el fabricante, que en este caso es Bayer, lo sacó del mercado. Incluso años antes ya se había sacado del mercado en Europa y a pesar de toda la movilización que habían hecho estas mujeres, no había salido del mercado. Entiendo. Llama la atención, como te digo, que la FDA recibe los señalamientos, las denuncias también las reciben los fabricantes, pero no pasa nada. Porque como dicen los distintos especialistas entrevistados en esta película,
cuando la ciencia no va de la mano no con el marketing, en este caso de los fabricantes, siempre termina ganando el marketing. Y es un entramado increíble de poder, de lobbies, de cabildeos que se hacen entre los fabricantes, los congresistas, la FDA, para que estas cosas se aprueben, que es increíble descubrir cómo es el entramado de todo esto y cómo le está costando la calidad de vida a muchísimos pacientes alrededor del mundo. Entonces, como te decía, el documental nos expone varios casos. Está el de unos pacientes que se pusieron prótesis de cobalto, y a la larga ese cobalto cuando corre por su cuerpo desencadena unos daños colaterales que nada tienen que ver con la necesidad primaria, hasta pueden incluso los pacientes para perder la memoria, y esos casos también vemos algunos en el documental. Está ese que te mencioné anteriormente del método anticonceptivo, están también los pacientes afectados por unas mallas de hernia que fueron colocadas y nunca se les explicó a los médicos cómo poderlas retirar una vez implantadas del cuerpo de sus pacientes. Entonces, las consecuencias de verdad, yo invito a las personas a que las vean y que piensen y reflexionen que no siempre lo más nuevo es lo mejor, como muchas veces lo dicen los especialistas de esta película, porque no siempre esos dispositivos más nuevos son los más testeados. A veces vale la pena ponerse algo que no es tan nuevo, pero que ya se tienen noticias de cómo los pacientes han ido reaccionando a este tipo de dispositivos. Entendido, Katy. Oye, muchas gracias por esta exposición, por esta reseña. Y bueno, se me pasó, pero bueno, a decir que bueno, Katy trabajó conmigo durante 1 año y medio, 2 años en el Nacional, aunque la conozco ya desde hace un poco más de estar en la sección de cultura en el periódico, y actualmente reside en el estado de Florida, en Estados Unidos. ¿No es así, Katy? Exactamente. Bueno, y también trabajaste 10 años en el Nacional y también trabajaste en RCTV un tiempo. Exactamente, así es. Muchas gracias. Y me ha tocado trabajar también en medios, pero no de desarrollar esa área que tanto nos gusta, que es la de el cine, la televisión, el espectáculo. Bueno, entonces le estamos empezando a desempolvar hoy. Exactamente. Muchas gracias, Katy. Gran abrazo. Gracias a ti, Humberto. Y ahora, traje aquí el programa para que escuchemos un extracto de un famoso sketch de Radio Rochela. Recordemos ese programa humorístico que transmitía RCTV, injustamente sacada del aire por la dictadura de Hugo Chávez. Bueno, este sketch lo protagonizan los actores Kiko Mendive y Henry Martínez, y está, bueno, me parece pertinente en momentos de escasez de agua. Bueno, es como dijo Milton Friedman, dale al Estado el control de un desierto y habrá escasez de arena. Una acotación aquí de Arturo Guillén, quien está en estudio. Escuchemos. Radio Rochela presenta su noti agua. Un noticiero que no pide que le den, sino que lo pongan donde hay agua. Es crítica la situación en el litoral central por la escasez de agua. Los camellos de Catialamar, Macuto, Maiquetía y La Guaira están tomando de la mar porque la del Chorro no hay ni para cepillarse los dientes. Llaman y llaman al Instituto Nacional de Oídos Sordos para que les manden agua. Pero de los chorros solo sale agua. Desde este noticiero y en nombre del Litoral Central gritamos agua. Gritamos agua. Pero gritamos agua. Les habló Humberto Sánchez Amaya en el Miopen Radio por Urbano Derecho Radio Estación. En los controles, Héctor Meneses. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que este programa se grabó el 1 de agosto y se transmite el viernes 3, y el domingo 5. Nos pueden seguir por Twitter, @miopía web, y en Facebook, A Pesar de la Miopía.